Él hizo unos ensayos acerca de la reproducción en unas plantas, ¿cierto? Nosotros, o lo que él quiso ver en las plantas es qué le pasa o qué sucede en las plantas cuando quedan, cuando se autofecundan, cuando el polen de la misma flor cae dentro de esa flor, o qué pasa cuando el polen de una flor en una planta cae en una planta totalmente independiente, de la misma especie, pero que es un organismo, un individuo totalmente independiente. En ese caso, em, se pueden ver varias cosas, ¿no? Se puede ver cómo son esos descendientes. En ese caso, ver inicialmente cómo se va formando el embrión. En el embrión en ellos serían las semillas, ¿cierto? Entonces, ¿qué caracteres físicos tienen esas semillas? Para nosotros o para esta persona, véase desde 1822 hasta 1884, eh, las limitaciones eran muchas, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo ver un desarrollo embrionario en nosotros como seres humanos o en cualquier otro organismo vertebrado o invertebrado ahora en este tiempo de tanta tecnología que en esta época de 1800. Entonces es muchísimo más fácil, es menos complejo, se pueden ver más cosas, yo puedo detallar al embrión, yo puedo ver al embrión en todo su desarrollo, yo puedo ver cómo va a ser ese órgano reproductor, que en sí es la flor, y como está expuesto al ambiente yo lo puedo detallar, ¿cierto? Y yo puedo hacer un proceso de autofecundación. Cuando hablamos de autofecundación, hablamos de en las plantas, como son hermafroditas, tienen en sus flores tanto el órgano reproductivo masculino como el femenino, como están los dos sexos en una misma flor, hablamos de flores hermafroditas. En el caso de ellas, que ese mismo polen fecunde a esa misma flor. O también podemos hablar de una fecundación cruzada, que una flor de una planta fecunde a la flor de otra planta en la misma especie. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, entonces inicialmente tenemos acá como una pequeña introducción. Este señor hizo esos ensayos con una especie de guisante. Este Pisum sativum es así se llama la especie en la planta de arveja de esta legumbre de acá. Entonces, no sé, de pronto, por favor, Isabel Arisa Pérez, ¿tú nos puedes ayudar a leer este primer párrafo? Hasta acá, hasta donde dice F2, perdón, estos dos parrafitos. El trabajo científico de Gregor Mendel 1822 a 1884 y la publicación de sus descubrimientos, experimentos sobre hibridación de plantas 1865, marcaron los orígenes de la genética, el estudio de la herencia genética de los genes, usando su hoy célebre procedimiento científico que integraba herramientas estadísticas. Mendel estudió la transmisión de rasgos en plantas. Escogió el guisante Pisum sativum para sus experimentos, el cual satisfacía todos sus requerimientos, ya que era una planta fácil de conseguir en el mercado. B. Su cultivo no requería de mucho espacio ni tiempo. C. Varias de sus características se presentaban en dos formas: flores púrpuras o blancas, y D. Sus flores son hermafroditas, lo que permite la autofecundación. Se puede realizar fecundación cruzada de forma manual para comprender la transmisión de una característica de una generación a la siguiente. Polinizó artificialmente dos variedades de guisantes de linaje puro, uno con el rasgo semilla lisa y la otra con el rasgo semilla corrugada. El descendiente F1 solo tenía semillas lisas. Continuó el experimento llevando a cabo la autopolinización de la generación F1. ¿Qué sorpresa debe haber tenido al encontrar una proporción constante del rasgo semilla corrugada en los descendientes F2? Muchas gracias, Isabel. Entonces vemos que podemos ver varios caracteres, ¿cierto?
nos sirve. En el caso de nosotros, sería bastante complejo iniciar este tema diciendo que queremos ver el color de los ojos en los seres humanos, ya que el color es una característica bastante variada, ¿cierto? Hay color café, marrón claro, hay unos ojos que se ponen a la luz del sol y se tornan verdes, hay unos negros, hay unos azules, hay otros verdes netamente, ¿cierto? Entonces son 6 caracteres en 6 rasgos en un solo carácter. El carácter sería el color de ojos y los rasgos serían los 6 colores, ¿cierto? Las 6 formas de expresión de ese carácter. Entonces, en el caso de estas semillas, vemos que para cada carácter solo hay 2 rasgos. Entonces, por ejemplo, la textura, lo que decía Isabel ahora, la textura puede ser o lisa o corrugada, no sale de ahí. El color puede ser de la semilla o verde o amarilla, no sale de ahí. El color de pronto de las flores, o es blanco o es púrpura, no es más. Entonces, si yo tengo solo 2 opciones, para mí va a ser muchísimo más fácil tratar de interpretar lo que está sucediendo genéticamente, porque nosotros vemos solamente lo que pasa físicamente en la planta, ¿cierto? Bien, entonces, es importante que nosotros veamos, cuando hablamos de la generación filial 1, nos hablan de que Mendel lo que hizo fue cruzar un linaje puro. Cuando hablamos de un linaje puro, se refiere a que si vamos a ver la textura de la semilla, si vamos a cruzar semillas lisas, si vamos a hacer germinar semillas lisas y a cruzar el polen de las plantas que germinaron de esas semillas lisas, siempre me va a dar semillas lisas, no va a haber ningún cambio. Lo mismo con las semillas corrugadas. Siempre que yo intente cruzarlas o entre ellas, siempre me tiene que dar esto. Si pasa algo diferente, quiere decir que no es un linaje puro. ¿Listo? Bien. Para esto es importante que nosotros tengamos en cuenta unos términos. ¿Listo? Términos como cuáles. Por ejemplo, el fenotipo. Nos dice el fenotipo son características observables en un organismo que resultan en las interacciones entre el genotipo y el ambiente. Es todo lo que yo veo, lo que está físicamente, lo que se puede observar, lo que yo puedo detallar. Genotípicamente ya hablo de cómo son los genes internamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso es lo que Mendel trataba de decirnos. Él lo llamó a esto un factor, ¿cierto? Entonces, en el caso de los factores, podríamos decir que son genes. Luego vienen los cromosomas, ya nosotros tenemos una idea bastante amplia de qué es un cromosoma, ¿cierto? Nos lleva al contenido de ADN que nos está indicando cómo va a ser el organismo. Está el gen, ¿cierto? Que es considerado como la unidad de la herencia del cromosoma. Recordamos que el cromosoma tiene varios lugares, varios genes que codifican para muchos caracteres en ciertos rasgos, ¿cierto? Y esto de aquí es importante, los alelos. Un alelo son 2 o más formas diferentes de un gen, ¿cierto? Entonces, el gen codifica un carácter. Por ejemplo, nosotros podemos hablar del color de ojos, ¿cierto? Pero el alelo te va a decir cómo va a ser el color de ojos. Si va a venir azul claro, si va a venir negro, si va a venir café. Entonces, el alelo son las formas diferentes de ese gen. Los alelos ocupan una misma posición. Hablamos de los locus. No sé si recuerdan, pero en clase hablamos varias veces de esto. Son los lugares o los espacios dentro de un cromosoma, que nosotros hablábamos también del intercambio en los cromosomas homólogos allá en la meiosis. Este que es el alelo dominante, entonces genéticamente nosotros tenemos toda la información de nuestros padres, ¿cierto? Pero hay un rasgo que domina sobre el otro. Lo que nos preguntaban Catalina en alguna clase, que cómo hacía yo para obtener o para ser físicamente de una forma, ¿cierto? Si de pronto mis padres tienen unos rasgos específicos diferentes a los que yo tengo. Entonces, internamente nosotros tenemos estos alelos que dominan, es decir, que se expresan dando como resultado el fenotipo, la parte física, cuando se encuentra en una condición heterocigota como homocigota. Homocigoto quiere decir que el alelo es igual estando por pares y heterocigoto que está en presencia del alelo recesivo, es decir, está el dominante y el recesivo. Y el alelo recesivo solamente se expresa cuando los 2 alelos, las 2 partes del gen, son exclusivamente recesivas. Está el mismo alelo de acá. ¿Listo? Esto lo veremos más adelante. Entonces, bueno, yo les voy a compartir otra cosa acá. Es bastante importante que tengan en cuenta esos términos, esas definiciones de ahí,
Entonces, inicialmente lo que uno hace cuando va a hacer ese ensayo que hizo Mendel es un cuadro de Punnett. ¿Listo? Entonces, el cuadro de Punnett me especifica a mí los alelos. ¿Listo? Entonces, los alelos vienen, bueno, supongamos que este cuadro está perfectamente hecho, ¿no? Entonces, los alelos vienen en forma de letras, ¿cierto? Lo primero que yo voy a decir es, bueno, yo tengo, como voy a hacer un cruce, yo tengo que cruzar un macho y una hembra, ¿cierto? O la parte femenina y la parte masculina. Entonces, tengamos presente inicialmente este, que es como tal el carácter específico o característico, más bien, de como tal el macho o la parte masculina, que es una flechita. ¿Listo? Y en el caso de la mujer, ¿cuál es? Como una Q, es como un palito, como una Q, pero, o sea, es como una T y una Q fusionadas. Exacto. Una ojo. Entonces, el círculo es el mismo en los dos casos, pero en el hombre está la flechita y en la mujer la cruz. ¿Listo? Bien. Cuando nosotros vamos a iniciar a hacer un cruce, tenemos que ver qué es lo que vamos a cruzar. En este cruce, en un cruce entre dos genotipos, yo puedo ver varias cosas, pero yo tengo que decir qué es lo que quiero ver. Inicialmente vamos a hacer ese primer paso que hizo Mendel con la F1, que fue cruzar la textura de las semillas. Entonces yo pongo acá textura de la semilla. ¿Listo? ¿Cómo va a ser esa textura? ¿Cómo nos decía el ensayo que daba como resultado la textura en las semillas? ¿Cómo puede dar? Soy rugosa. Exacto. Corrugado, lisa. Ajá, entonces yo digo lisa, pero yo le tengo que poner un nombre a lisa. Yo tengo que poner los alelos de lisa. Como ya vimos en el experimento de Mendel, que él dice que en la primera generación filial todas sus semillas fueron lisas, entonces asumimos que en ese cruce, el rasgo liso es un rasgo dominante. Entonces, como es un rasgo dominante, yo tengo que ponerle unas letras y que esas letras estén en mayúscula, indicando de esa forma que es un alelo dominante. Entonces, yo le puedo poner la letra que yo quiera, lo importante es que yo pueda diferenciar la mayúscula de la minúscula. En este caso, yo voy a poner la A. ¿Listo? Entonces, yo pongo A. Recordemos que en ese caso son dos alelos, ¿cierto? Los que me determinan un gen. Eso para el carácter liso, para el rasgo liso. Para el corrugado o el rugoso, yo tengo que indicar la parte minúscula de esa misma letra, indicando así que ese es el carácter que es el recesivo. ¿Listo? Entonces yo pongo aquí corrugado AA. Y en el cuadro yo voy a indicar cómo es el padre y cómo es la madre. ¿Listo? Como son cruces entre líneas puras, el padre tiene que tener los dos alelos iguales y la madre tiene que tener los dos alelos iguales. ¿Listo? En este caso yo puedo decir, o los puedo poner en orden diferente, pero yo puedo decir que el padre va a ser el dominante o el que va a tener los alelos dominantes. ¿Listo? O puedo decir que el padre es el recesivo, no hay problema. Lo importante es que los dos alelos, este de aquí se parezca a este de aquí. Cada cuadro va a tener un alelo. ¿Listo? Y en el caso de la madre, voy a poner la parte recesiva. Entonces yo digo que es AA minúscula la madre y AA mayúscula el padre. ¿Listo? Entonces, estos 4 cuadros de aquí me representan a mí cómo son la descendencia, cómo son los hijos. ¿Listo? Entonces, cada cuadrito, si esto es un 100%, cada cuadrito me vale el 25%. ¿Listo? Entonces, en el caso de este descendiente aquí, si obtiene un alelo del padre y el otro de la madre, ¿cómo vendría quedando la descendencia? A mayúscula, a minúscula. Exacto. Entonces yo pongo A mayúscula, A minúscula. Es exactamente lo mismo que ocurre aquí. Yo tengo este del padre, este de la madre, este del padre acá y este de la madre. Entonces todos van a ser iguales, ¿cierto? Yo no veo algo que quede diferente. Y luego nosotros vamos a decir cómo es el porcentaje y cómo son los descendientes allí.
¿Listo? Entonces lo que yo voy a decir es primero el fenotipo. El fenotipo, que es lo físico, lo que yo puedo ver. Entonces yo digo, ¿cómo van a ser esas semillas? Porque es el carácter que yo estoy viendo. Entonces yo digo, fenotípicamente, ¿cierto? Fenotípicamente, 100%, porque son todos, ahí todos son iguales, ¿cierto? Fenotípicamente, 100% semillas. ¿Cómo vienen quedando las semillas? ¿Lisas o corrugadas? Lisas. Lisas, porque es el carácter dominante, ¿cierto? Entonces, fenotípicamente, 100% semillas lisas. Listo. Eso es el fenotipo, es lo físico, es lo que yo puedo ver. Ahora, ¿cómo vienen quedando, por ejemplo, en la parte genotípica? Que son los genes, los alelos. Sí. ¿Por qué? Entonces digo, genotípicamente, 100%, como este alelo es dominante y está con el alelo recesivo, yo no puedo decir que son homocigotos, porque son diferentes. Este alelo, si estuvieran los dos así como acá, yo digo estos dos son homocigotos. Pero como están mezclados, yo digo que son heterocigotos. ¿Listo? Entonces yo digo, genotípicamente 100% heterocigotos, y los pongo como vienen. Entonces viene A mayúscula, A minúscula. ¿Listo? Entonces, esa sería como la descripción genotípica y fenotípica de este primer cruce. ¿Listo? Y yo le pongo el nombre al cruce. Entonces, yo digo que en este caso, yo digo que en este caso, este es la generación filial 1. ¿Listo? La F1. ¿Vale? ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿No? Ok. Profe, de los papás, más o menos, ¿cuál es el que siempre como que domina? ¿De las qué? De los genes. Sofía pregunta que cuál es el género que entre una pareja domina más. Sí, o sea que en promedio en el cigoto es el gen dominante y fenotípicamente también. Nosotros lo vemos inicialmente, así como hizo Mendel, primero hay que hacer un cruce para ver qué da. ¿Listo? Para ver cómo se expresan esos genes, teniendo en cuenta que los genes están completos, que ese gameto femenino y ese gameto masculino llevan toda la información genética. ¿Listo? Entonces, si en esos rasgos, si en esos cruces que se hacen inicialmente, por ejemplo, mi mamá es de color ojos azules y mi papá del color de ojos es negro, y en mi familia somos 4 y de los 4 todos tenemos los ojos negros, yo digo el carácter dominante es el color de ojos negros. ¿Listo? Lo mismo podemos hablar de la estatura. ¿Listo? Si a una edad de 18 a 22 años de pronto la estatura viene siendo promedio, no son muy altos, entonces yo digo que genéticamente el carácter de esa estatura promedio de 1,50 m a 1,60 m, ese es el carácter dominante, a pesar de que alguno de mis papás sea de 1,80 m o 1,90 m. ¿Listo? Profe, yo tengo algo que decir. Es que mi mamá mide 1,64, ¿sí? Mi papá mide 1,70 y mi familia es súper bajita y yo soy súper alta. En el caso de ellos, por ejemplo, si nosotros vemos la definición que tenemos del fenotipo, el fenotipo es cómo se ve físicamente, ¿cierto? Si nosotros vemos la definición del fenotipo, dice que el fenotipo es una mezcla, está influenciado por el ambiente. Entonces, ¿el ambiente en nosotros cuál es? Primero, las condiciones en las que nosotros vivimos, ¿cierto? Y el alimento. Ese alimento está generando un cambio o un desarrollo del organismo de forma diferencial a como lo hicieron nuestros padres en su época, en su etapa de adolescencia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ahora más variabilidad en la consecución de los alimentos, diferente a como ellos lo vivieron en su adolescencia. ¿Cierto? De pronto nosotros estamos consumiendo más proteínas en comparación a lo que ellos consumieron a la edad que nosotros tenemos. Por eso el desarrollo del organismo se ve un poco diferenciado. ¿Listo?
tal vez en ese caso, y ese es otro ejemplo de por qué es tan difícil ver un ejemplo en los mamíferos o en nosotros como especie, porque hay muchos factores que influyen en el desarrollo de un fenotipo en un organismo. ¿Listo? Pero más o menos sí se puede ir dando así. Listo. Cuando vamos a hacer un profe, ejemplo. yo tengo otra pregunta. Sí. Es que, o sea, yo digo, bueno, digamos que en una familia son 3 hermanas y cada hermana se lleva 2 años de la primera y de la última, pues la primera serían 4, pero bueno, eso no importa. Sí. Pregunta es, si son los mismos padres, ¿por qué no son iguales? A pesar de que no sean gemelas, sino hay veces que en serio no se parecen en nada y pues para mí sería como más lógico que si pues son de los mismos genes, la misma mezcla, las mismas personas, pues serían como iguales, ¿no? Ustedes Ana y ya yo no saben esa parecemos respuesta, hermanas. ¿cierto? Por ejemplo, Andrés nos hablaba bastante de eso hace un tiempo. ¿Tú nos puedes recordar por qué somos diferentes entre hermanos? Andrés, ¿nos escuchas? ¿Por qué crees tú que nosotros somos diferentes entre hermanos? Y eso ya lo vimos. Pues la verdad no me acuerdo. Hombre, hablábamos de la meiosis. Ah, sí, la variabilidad genética. Que Entonces, la dicen, entonces se juntan, se ponen uno encima del otro y los genes, por decirlo así, se comparten, entonces no puede ser diferente al otro. exacto. Profe, yo también tengo otra pregunta. Espérame un momento a ver si de pronto aclaramos la duda de sus compañeras. Entonces, recordemos el proceso de los quiasmas, chicas. No sé si ustedes recuerdan que le poníamos una línea de un color o un puntico de un color diferente a los cromosomas para identificar que ahí había un quiasma, ¿cierto? Entonces, ese intercambio ocurre en ese proceso de meiosis. Por eso es que se forman 4 gametos y los 4 gametos son diferentes en algo. Nosotros lo pusimos como un solo quiasma por cromosoma, ¿cierto? O 2 quiasmas por cromosomas. Pero es que el cromosoma tiene una larga cadena de genes a lo largo de su longitud del ADN. Y esos genes se intercambian donde ellos quieran. El intercambio es algo que se da en ese paso de variabilidad genética, de condiciones que generan variabilidad, pero que no es algo que nosotros digamos, en este punto es donde cambia o en este punto no va a cambiar, porque son puntos que cambian aleatoriamente, sencillamente pegan y en el momento que se van a despegar son genes que se intercambian. ¿Listo? Entonces, precisamente por eso somos diferentes. Por ejemplo, en mi caso, yo no me parezco a ninguno de mis hermanos. En mi casa somos 4 y yo soy la única que soy de cabello claro y la más bajita de todos. Entonces, en mi caso, yo, por ejemplo, me parezco a mi abuela. Entonces, nosotros no recibimos únicamente los genes de nuestros papás, sino los genes que ya vienen dentro de ellos, o sea, no los rasgos físicos de ellos, sino los genes que ya venían adentro. Es decir, de los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos, toda esa generación de donde ellos vienen, todo eso lo recibimos nosotros y lo recibimos intercambiado, ya lo recibimos, o sea, en el caso de ellos ya hicieron ese intercambio de genes para ese proceso de variabilidad, ¿cierto? Entonces, como ya hubo variación, ya viene esa variación desde atrás, ¿listo? Entonces, están los genes, están completos, tengo toda esa información, pero por eso yo no soy igual a mis hermanos, a menos de que en nuestra familia se haya creado ciertos rasgos muy marcados y que los de uno de mis papás fueran totalmente recesivos en el caso de todo, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, hay familias que entre ellos se parecen todos, ¿cierto? En mi caso, por eso también hay familias en las que ninguno nos parecemos. ¿Listo? Pero hablamos desde ahí. Listo. Entonces, este pedacito de acá, yo puedo poner el alelo que yo quiera. ¿Listo? La letra que yo quiera más bien. Entonces, yo puedo poner aquí no la A, sino la B, ¿cierto? Siempre que en el caso dominante las letras sean mayúsculas y en el caso recesivo las letras sean minúsculas. ¿Listo?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? En su aplicativo, ustedes tienen al final una parte del ejercicio. Con este mismo ejercicio, no sé si de pronto ustedes ya lo copiaron, tal vez. Sí, profe. Eso. Sí. Entonces, como ya lo tenemos, en base a este vamos a hacer el siguiente ejercicio que hizo Mendel. Cada uno lo va a ir desarrollando y me van diciendo si tienen de pronto algún inconveniente o alguna pregunta. ¿Listo? Entonces nos dice, solamente desarrollamos la F1, ¿listo? La F2 todavía no, porque yo no se las he explicado. ¿Listo? Entonces, desarrollemos la F1 para el carácter de semillas, de semillas rugosas no, fue el que hice. Cambiémoslo por el carácter del color. ¿Listo? Entonces veamos que el color en las semillas puede ser o amarillo o verde. ¿Listo? Y en ese caso, por ejemplo, Mendel encontró que las semillas en su mayoría son verdes, perdón. Las semillas de Pisum sativum son verdes. ¿Listo? Entonces, en esa primera F1, él encontró que las semillas son, o que obtuvo más bien, solo semillas amarillas, perdón, verdes. Verdes como carácter inicial. ¿Listo? Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Inicialmente, ¿qué hacemos? Vamos a poner el rasgo. ¿Cuál es el rasgo que vamos a comparar? ¿Cuál es el gen que El vamos? color. El color de las semillas. Muy bien. Entonces ponemos color de las semillas. Cada uno puede ponerle la letra que quiera a su rasgo, a cada uno de los rasgos. Lo importante es que esa letra corresponda al carácter recesivo, pero en su condición de minúscula. ¿Listo? Entonces, inicialmente, color de las semillas. ¿Y cuáles son las dos opciones que tienen en color de las semillas? Amarillo y verde. Amarillo y verde. Amarillo y verde. Y si Mendel obtuvo en su primera generación solamente semillas amarillas, ¿qué quiere decir? Perdón, solamente semillas verdes, yo sigo con semillas amarillas. Solamente con semillas verdes, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el carácter dominante? Las semillas verdes. Las Semillas verdes. Listo. Cuando vayan a utilizar letras para indicar los alelos, no utilicen letras como la X. La X no sirve porque es difícil diferenciar la X mayúscula de la minúscula cuando hacemos un cuadro como estos o uno que es más grande que este, ¿listo? Pueden utilizar la A, la E, la B, la D de dedo. Yo asumo que los que de pronto tienen su cámara inactiva es por algún problema de conexión o no sé. Porque en el caso de ustedes no tengo entendido que ninguno tenga problemas, que tenga permiso de tener la cámara apagada.
Si van surgiendo problemas o inconvenientes o de pronto algo que no se está entendiendo, me pueden indicar. Pues yo ya terminé el cuadro, entonces para ver si es fenotípicamente 10%, entonces sería como 100% amarilla, porque el dominante en este caso es el B, mayúscula, que es amarillo, o sería 50 y 50. Ten en cuenta cómo se ven estos alelos aquí. Ahora, recuerda que es un error mío, no sé qué tengo con el color amarillo hoy, pero en el caso de Mendel, Mendel encontró que en ese primer cruce todas las semillas le dio de color verde, en el primer cruce. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el carácter dominante? ¿El verde o el amarillo? Pues el verde. El verde. El verde, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ven esas semillas? Ahora, ten en cuenta que en este caso no podemos verde. hablar. Sí. En vez de colocar hombre y mujer, listo. Esto de acá representa la parte masculina y la parte femenina de lo que corresponde a esa reproducción. ¿Listo? A cómo vienen esos alelos en la parte reproductiva femenina y masculina. ¿Listo? No pasa nada. Si habláramos de animales, podríamos decir hembra y macho, ¿cierto? ¿Cómo vas, David Amaya? Bien, estaba buscando el borrador. Vale. Sí, no importa en qué parte del cuadro esté, lo importante es que si van a dejar aquí en la parte de arriba los alelos recesivos, es que sean los dos iguales, ¿listo? Yo pude haber colocado el A mayúscula acá abajo, pero tiene que estar en los dos alelos de este mismo parental, ¿listo? Entonces, en el caso del parental femenino, pudo haber quedado acá dominante y el parental masculino como los alelos recesivos, ¿listo? Lo importante es que no me vaya a quedar esto como viene aquí. Aquí un dominante y al lado el recesivo, porque entonces es un cruce totalmente diferente. Ya no es una raza pura. Ya en ese caso ya no estaríamos hablando de razas puras. Tiene que quedar alelo dominante junto al alelo dominante, el recesivo junto al recesivo, para decir que este parental es un linaje puro y este otro parental tiene otro linaje puro. ¿Listo? Que genéticamente no vamos a encontrar nada diferente entre los dos alelos. Van a ser iguales. Profe, ¿qué significa F1? Es la generación filial 1. Es el primer cruce. Entonces, es el cruce que se realiza entre dos líneas puras. Entonces, lo que veíamos acá. Siempre que yo vaya a reproducir organismos con estos alelos internamente, voy a obtener exactamente lo mismo. Genéticamente toda su descendencia va a ser A mayúscula, A mayúscula. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta generación filial 1 es una mezcla, un cruce más bien, el cruce entre un linaje puro dominante y un linaje puro recesivo. ¿Listo? Profe, ¿ahorita volvemos a entrar? Sí, sí, claro, volvemos a entrar. Estamos haciendo el cuadro, la F1, para una condición del color de las semillas, para el carácter de color de las semillas. En el caso de las semillas de Pisum sativum, el color